Buenos días, compañeros y docentes. Mis compañeras Laura Cárdenas, Sandra Oviedo, Andrea Zamor, Gisela Urueta y mi persona Angelina Díaz les vamos a hablar sobre sujeto y objeto jurídico. Pero antes de entrar en materia con el tema, tenemos que darle una pequeña introducción de qué es una norma jurídica. Y pues, para empezar, una norma jurídica es un mandato o regla que busca un bien social. Esta es puesta por la autoridad competente del caso con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. También es importante resaltar que siempre impone deberes y confiere derechos. Existen varios tipos de normas, como son las normas sociales, normas morales, normas familiares y normas religiosas. A continuación, mis compañeras van a entrar en materia del tema y van a empezar a hablar sobre lo que de un principio les dije, que es objeto y sujeto. Les voy a hablar de uno de los elementos de la norma jurídica, que es el sujeto jurídico. ¿Qué se entiende por sujeto jurídico? El sujeto jurídico es todo ser o ente a quien el ordenamiento jurídico le atribuye en calidad de titular el contenido de una norma o obligación. Básicamente es la capacidad que tiene una persona para adquirir derechos y obligaciones en la sociedad. Si bien al entender esto, debemos saber que en derecho se clasifican dos tipos de personas o existen dos tipos de personas, que es la persona natural y la persona jurídica. Antes de dar el concepto de ambas, debemos saber qué es una persona en derecho. Son varias las definiciones que se le dan a la persona. Sin embargo, yo les voy a citar una de Ontiveros en 2006, que es un investigador jurídico. Él dice que una persona es todo ser capaz de adquirir derechos y obligaciones. Si llevamos este concepto a la antigua Roma o al derecho cuando nació en Roma, entendemos que no todos los seres humanos eran considerados personas. Tal era el caso de los esclavos. Los esclavos en ese entonces eran considerados como bienes u objetos de los demás. Pasamos a definir lo que es una persona natural y una persona jurídica. Entonces, empecemos con persona natural. La persona natural puede ser de carácter individual, concreto o simple. Las personas naturales también son personas físicas. Esto quiere decir que existen visualmente. Es el caso de nosotros los seres humanos. Entonces, una persona física es aquella que, sin importar su orientación, su capacidad, su igualdad e ideología, tiene la capacidad de poseer derechos y obligaciones. Yo les voy a dar 3 características de la persona natural. La primera es que están formados por una sola persona. La segunda es que puede ser replanteada sin ningún inconveniente. Y la tercera es que ellos mismos son responsables de sus actos. Ahora vamos a pasar a lo que es una persona jurídica. Las personas jurídicas son personas ficticias, que al igual que las personas naturales tienen la capacidad de poseer derechos y obligaciones, solo que estas no existen físicamente. Lo que es el caso de los hospitales, de las universidades, de las escuelas, entre otros. 3 características de la persona jurídica es: primero, y la más importante, es que estas son creadas por personas naturales. Segundo, es que son entes que tienen un objetivo social con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Y la tercera es que cuentan con una nacionalidad y domicilio social. Objeto jurídico. El objeto jurídico se crea mediante una relación jurídica entre el titular de los derechos, que es el objeto activo, y el sujeto pasivo, que es el que actúa a favor del titular de los derechos, para que a este se le cumplan. Entonces, el objeto jurídico es aquello sobre lo cual recae la norma. En otras palabras, es la prestación que se crea entre estos dos. Se puede ser dar, hacer o no hacer, donde siempre el sujeto pasivo va a actuar a favor del sujeto activo, el cual es el titular del derecho. Todas las cosas por naturaleza son objetos jurídicos, sean cosas, bienes corporales o incorporales, y hasta las mismas personas, depende del caso. Entonces, el objeto jurídico está presente en
algunas ramas del derecho, tales como el derecho mercantil, el derecho penal y el derecho civil. Como lo dije anteriormente, el objeto jurídico es la prestación o el acto jurídico que se crea mediante la relación jurídica, es decir, los términos que nacen a partir de esa relación jurídica. Ya está. Relación jurídica. Se conoce como relación jurídica al vínculo establecido y regulado de manera legal entre dos o más sujetos respecto a determinados intereses. Los elementos que componen una relación jurídica son el sujeto, el objeto, el vínculo, el hecho jurídico y la norma. El sujeto son los que establecen el vínculo y siempre serán los protagonistas de la misma. Presentan la doble dimensión, ya sea activo o pasivo. El objeto. Se trata de la razón o motivo que impulsa a los sujetos a establecer o mantener recíproco lo que los une. El vínculo. Es el momento en que dos personas se relacionan jurídicamente. Cada una de ellos ocupa una posición que asume derechos para uno y deberes para el otro. El hecho jurídico actúa como factor condicionante de la relación jurídica, de tal manera que sin este hecho no existiría tal relación. La norma ha de considerarse el elemento más decisivo, ya que es el agente creado de la relación jurídica. Temas expuestos. Martín iba caminando rumbo a la Universidad de Sucre a las 6 de la mañana. Al momento de Martín transitar en la zona del cementerio central, logra percibir que a mitad de la calle se encuentra, de forma semi-inconsciente, una persona que evidencia haber sido violentado. Martín se acerca un poco más y logra percibir que la persona ha botado demasiado sangre y se encuentra en un estado crítico. Martín, aún así, decide ignorar la condición del hombre y seguir su camino. Al poco tiempo, Martín es llamado a comparecer frente a un juez para responder por el delito de omisión de socorro establecido en el artículo 131 del Código Penal, ya que Carlos, quien es la persona que ese día se encontraba muy mal herido, solicita el registro de cámaras y mediante testigos logra identificar a Martín. Del ejemplo anterior, que se centra en el Código Penal y específicamente en el Código 131, podemos identificar los siguientes elementos. Primero, en cuanto al sujeto, tenemos a dos personas individuales que pertenecen a la categoría de personas naturales. Segundo, en cuanto al objeto jurídico, entonces tenemos que se presenta una prestación de no hacer por parte de Martín. Y en cuanto a la relación jurídica, se entiende que el sujeto activo de la relación es Martín, puesto que sobre él recae una consecuencia jurídica, y el sujeto pasivo vendría siendo Carlos, porque es a quien se le da por proteger un bien jurídico para él. Por ejemplo, tenemos que el Congreso de la República expidió el 28 de febrero del presente año la Ley 2019 del 2020, y esta ley modifica la forma en la que en Colombia se regula los descuentos por votación presentando el certificado electoral. En el segundo párrafo expresa lo siguiente: el Gobierno Nacional apoyará a las instituciones de educación superior oficiales que realicen el descuento electoral con transferencias que reconozcan el monto total de descuentos realizados por cada una de ellas, de acuerdo con los recursos apropiados en cada vigencia. De la anterior norma jurídica podemos identificar los siguientes elementos.